Después de haber estudiado sobre Primera de Timoteo y lo que el apóstol deseaba de su joven acompañante Timoteo, también es necesario que echemos un vistazo a la carta de Tito, quien era un colaborador también del apóstol Pablo. Esta carta fue escrita poco tiempo después de Primera de Timoteo, después de que el apóstol fue libre de los cargos por el cual viajó a Roma. Y él escribe entonces a su joven colaborador, también conocido como Tito. Timoteo y Tito no solo eran acompañantes del apóstol, ellos eran también sus jóvenes discípulos. Esto es algo que también admiramos del apóstol Pablo, de que él no solo plantó iglesias, sino que también tenía visión y proveyó de las instrucciones necesarias y los recursos necesarios para el desarrollo de esas congregaciones, pero al mismo tiempo también se aseguró de influenciar a algunos hermanos para que ellos desarrollaran también el ministerio en el cual él ya sabía que no iba a poder seguir en el futuro. Y es acá cuando Timoteo y Tito siguen haciendo ese hermoso trabajo. ¿Por qué Pablo dejó a Tito en Creta? Creta era una isla donde ya Pablo había viajado en su primer lugar. Estuvo poco tiempo, pero por alguna razón nosotros vemos alguna iglesia en Creta. A diferencia de la iglesia en Éfeso, donde el apóstol dejó a Timoteo, era una iglesia bastante organizada. Y acá, la iglesia en Creta aparentemente no es una iglesia organizada, es una iglesia bastante descuidada. Si las ordenanzas que se mencionan en el capítulo 2 de Tito describen el comportamiento de los hermanos que estaban en Creta, podemos decir que los hombres eran muy descuidados y las mujeres mayores eran chismosas y también dadas al vino, mientras que las mujeres jóvenes eran ociosas, coquetosas, y los jóvenes eran bastante insensatos. Al parecer, Tito era la persona indicada para realizar este trabajo en la iglesia en Creta. ¿Por qué? Podemos ver eso cuando nosotros examinamos el Corintios. Nosotros conocemos ya Primera de Corintios, una iglesia bastante conflictiva, con muchos problemas, pero cuando vemos el tono de la segunda carta es diferente. Pablo ya ahí está como más contento por la manera en que se han corregido los hermanos. Pero cuando vemos 2 de Corintios capítulo 7, versículos 6 al 16, observamos que fue justamente Tito el que hizo el trabajo de llamar a los corintios al arrepentimiento y a la fidelidad. Tito también viajó por Macedonia para recolectar los fondos que el apóstol estaba levantando por las iglesias para ayudar a los santos que estaban en Jerusalén. Al parecer esto se había hecho con mucha satisfacción. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 16, versículo 19 y en el versículo 23. De modo que Tito fue el enviado por Pablo para corregir algunos problemas que tenía la iglesia en Corinto, y también era una persona de mucha confianza para juntar los fondos que se iban a llevar hacia Jerusalén. El hecho de ser uno de los encargados de esta ofrenda especial para los pobres en Jerusalén deja mucho que decir del comportamiento de Tito. Era un hombre entonces confiable y de mucha fidelidad, ¿no? Y nos muestra también que Tito era una persona bastante transparente a la hora de hacer las cosas. Más allá del comportamiento cultural de los cretenses, cuando a veces estudiamos la carta de Tito nos enfocamos en el comportamiento del ciudadano cretense no cristiano, pero evitamos o por alguna razón no miramos el comportamiento de los hermanos que ya estaban en esta iglesia, pero todavía tenían ciertas cosas que necesitaban cambiar. Cuando
nosotros vemos la carta, no solo vemos que la iglesia había sido descuidada, sino que ya también no se estaba esmerando en mejorar, ¿no? No se estaba desarrollando, le estaba dando lugar a la ociosidad. Y una iglesia sí se convierte en presa fácil para los maestros conflictivos, porque ellos sí están activos, sí están buscando en dónde penetrar. Quizás los cretenses no habían entendido que aunque eran salvos no por obras, eso no significaba que ellos no tenían que hacer nada. Uno es salvo por gracia y no por obras, pero eso no significa que no tenemos que hacer nada. Es más, es por esa gracia, en gratitud, que nosotros obramos y debemos esforzarnos en hacer buenas obras. Quizás ellos simplemente no hacían buenas obras por desconocimiento o por negligencia, cualquiera de las dos, ¿no? Pero eso es incorrecto. Todo cristiano está llamado a mostrar buenas obras. Tito. ¿Quién es Tito? Aunque su nombre no se menciona en el libro de los Hechos, debió estar incluido en Hechos capítulo 20, versículo 5, cuando dice el nos. Es posible que allí estaba hablando de Tito. Tito era un gentil, totalmente gentil, no era como Timoteo, de padre griego y de madre judía. No, Tito era totalmente gentil. Él era un gentil convertido de la iglesia que estaba en Antioquía, porque cuando Pablo visita Jerusalén para discutir sobre la circuncisión, junto a él fue Bernabé y Tito como delegados de la iglesia, y eso lo vemos en Gálatas capítulo 2. De modo que ya Tito era un conocido de Pablo cuando estaba en la iglesia de Antioquía. Quizás eso quiere decir que Pablo lo conocía a él más de 15 años. Y la conversión y el ejemplo de Tito era tan notoria, incluso para los hermanos judíos, que sirvió como un ejemplo de un gentil, fiel e íntegro. Lo vemos en el capítulo 2, versículo 3 de la carta a los Gálatas. Por lo poco que se observa de Tito en los registros bíblicos, parece que él tenía un carácter mucho más fuerte que incluso Timoteo. Él era más capacitado para enfrentar la oposición en lugar de Timoteo. Recuerde que cuando vimos 1 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, le dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Pero a Tito, Pablo no le da tanto estas recomendaciones, sino que confía en el criterio de Tito para hacer exactamente este trabajo. Dentro de la misma carta, nosotros vemos el deseo de Pablo, que era que Tito después se le uniera en Nicópolis y se quedara a lo largo del invierno, en el capítulo 3, versículo 2. De manera similar como a Timoteo, Tito también tenía un gran desafío, el desafío de ser un joven evangelista y ayudar a la iglesia a desarrollarse, ¿no?, a cargo de obras misioneras, donde ya habían iglesias, pero eran iglesias que necesitaban madurar. Muy bien, cuando nosotros vemos los 3 capítulos de la carta, no se encuentra ninguna enseñanza teológica para Tito. Más bien, son recomendaciones para cómo trabajar en Creta. De Tito era muy bueno y Pablo confiaba totalmente en él, en cómo entendía las cosas, ¿no? Le pide que ayude a enseñar a Zenas, un intérprete de la ley, y a Apolos, un hombre elocuente que era de Alejandría. Bien, repasando lo que hemos visto, tenemos presente de que el ministerio de Tito es bastante desafiante a diferencia del de Timoteo. No por eso quiere decir que Timoteo le era más fácil o que no merece un crédito por haber hecho el trabajo. No estamos diciendo eso. Simplemente que las circunstancias que les esperaba a ambos era bastante distinta. Pablo puso personas correctas en lugares correctos. Eso es lo que nosotros observamos, que el Espíritu Santo estuvo acompañando el ministerio del apóstol y lo ayudó a tomar decisiones correctas.
dejó a Tito en Creta porque ya había desarrollado un ministerio y él creía y confiaba en lo que él podía hacer. Era la persona indicada para estar en Creta y Timoteo era la persona indicada para estar en Éfeso. De la misma manera nosotros debemos pensar y proyectarnos a ayudar a desarrollar las congregaciones en las que asistimos. Bien, espero que este video haya sido de mucha ayuda para usted y la congregación en donde se desarrolle.